Bien. Pase bien, señoritas, vamos a comenzar. En el taller de hoy no vamos a estar tanto como la clase pasada, que nos hemos estado yendo para el lado de razonamiento matemático. Ahora vamos a pasar un poco al lado de geometría, ¿sí? Y la geometría, al igual que muchas áreas de las matemáticas, en realidad tiene mucho de linealidad. Si en geometría no aprendes, ¿cómo decirlo? Geometrías tienes que pasar con triángulos, cuadriláteros, circunferencias, y luego geometría del espacio, etcétera, 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 etcétera. Si nosotros nos vamos de golpe a, por ejemplo, circunferencias sin haber entendido bien triángulos, lo más probable es que nos perdamos. Pese a que parecieran temas muy separados, aprender un poquito en el orden que corresponde el área de la geometría ayuda bastante. Muy bien. Para esto, debemos acordarnos de las propiedades básicas de los triángulos. Más que nada, propiedades de ángulos, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Pero, profesor, ¿cuántas propiedades de ángulos hay? Bien, si consideramos todos los teoremas, incluyendo los colorarios, algunas que otras cositas extrañas que puedes ver dentro de triángulos, hay un total de 52 teoremas. ¿Sí? Profesor, ¿tenemos que aprender los 52? No, o sea, son 52 teoremas, nunca los vamos a acabar de aprender, son muchísimos. Pero ¿qué sí podemos hacer? Lo que podemos hacer es utilizar los teoremas básicos para resolver el resto de problemas. Los problemas que vamos a ver hoy en realidad son de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No he puesto problemas de triángulos ni de la UNI ni del Callao. ¿Por qué? Porque todavía no sé si estamos listos para pasar a ese paso. Así que hoy, si es que veo que están avanzando muy bien, muy seguramente la próxima clase les ponga problemas de un nivel mucho más alto. Si no, seguiremos con un nivel intermedio alto para que podamos ir aprendiendo y a la vez practicando. Muy bien. A las señoritas que acaban de ingresar, les estoy poniendo en el chat el formulario de la asistencia. Por favor, rellénenlo para empezar a trabajar. Muy bien. Como les dije, va a ser una clase más práctica que teórica, así que ahí como segunda pregunta. Dicen, esto es... discúlpenme, voy a intentar ponerlo con un color que sí se note. Esto es Pontificia Universidad Católica del Perú 2018. ¿Sí? Aquí nomás, cerquita. Muy bien. Nos dicen lo siguiente. En la figura, AB es igual a BC. Y si ABC es igual a 40 grados, además de DE paralelo a AB, hallar los valores de X y de Y. Bien, acá hay como 4 teoremas de golpe. Primero, quiero que vean esto que está aquí. Esta línea que está aquí, voy a tener que ponerla de otro color, creo que un poquito más oscuro, no va a hacer daño. Muy bien. Esta línea que nos dice que es AB y esta línea DE. Primero que nada, ¿qué nos han dicho de estas dos líneas, señoritas? ¿Que son paralelas? Que son paralelas. Que son paralelas. Primera propiedad, que son paralelas. ¿Y de qué nos sirve que las dos líneas sean paralelas? Bueno, profesor, hay varias propiedades de las líneas paralelas. La más importante de ellas es que cuando tenemos una línea paralela, la cual está trazada por una línea que las corta a las dos, los ángulos tienen ciertas propiedades. ¿Alguien sabe qué propiedades deberían tener los ángulos? Sí, no. Hay una propiedad bien conocida, que es la propiedad de la z, que nos dice que este ángulo interno que está aquí, que yo le puedo poner alfa, y este ángulo interno que está aquí, que también va a ser alfa. Los ángulos internos son iguales. ¿Hasta ahí todo vamos bien? Sí. Perfecto. Sí. Otra propiedad es que el ángulo, este ángulo que está aquí, con este ángulo que está aquí, también va a ser alfa. Y este ángulo que está aquí, con este ángulo que está aquí, también va a ser alfa. Es una de las primeras propiedades de las líneas paralelas. Es una propiedad que tenemos que siempre tenerla en cuenta. Además que esta línea que está aquí, que por ejemplo le voy a llamar beta, va a ser igual que esta que está aquí, por la misma propiedad de los de afuera. Y él también va a ser beta, y por ende, él también va a ser beta. Son las dos primeras propiedades que tenemos que acordarnos. Estas son las propiedades de las rectas paralelas. Muy bien, regresemos a nuestra pregunta. Nos dicen que AB y DE son paralelas.
Si observamos este número que está aquí, estos dos alfa, aquí, a ver, este alfa que está aquí, ¿se nota, señoritas, el alfa? Sí. Sí se nota. Este es un alfa y aquí hay otro alfa. Muy bien. ¿Esto de aquí cuánto suma, señoritas? 2 alfa. 2 alfa. 2 alfa. Y como esto vale 2 alfa, pero estas líneas son paralelas cortadas por una línea oblicua entre ellas, este que está aquí debe ser igual a este que está aquí afuera. Ahorita se los voy a mostrar, ¿sí? Es como si estos dos alfa fueran este alfa que estuviera acá. Y yo al moverlo por la línea paralela va a ser justo el que está encima. Lo mismo aquí. Este 2 alfa que está aquí, yo lo estoy moviendo para la línea de acá. Muy bien. ¿No hay dudas con eso? ¿Todo bien? Ah, lo siento, es que no es alfa, eso es alfa. ¿Dudas, preguntas o todo vamos bien? Profesor, ¿puede repetirlo? Ya. Voy a intentar cortarlo de la forma en la que está el problema, ¿sí? Denme un momento, ya. Vamos a cortar esta línea en la forma en la que está el problema. ¿Sí? Bien, yo tengo una recta aquí y otra recta aquí. Estas son paralelas, ¿sí? Primero. Segundo, esto está así. Mejor. Muy bien. Primera propiedad de las paralelas. Cuando yo tengo, por ejemplo... un momento, señoritas. Lo voy a mandar más acá. Muy bien. Cuando yo tengo, por ejemplo, este ángulo interno alfa. ¿Sí? ¿Todos aquí? Yo puedo moverlo él como si estuviera siguiendo mi línea hasta fuera del ángulo. Él también va a valer alfa. ¿Sí? Y por propiedad de dos líneas que se cortan, el ángulo del otro lado es igual a él. Él es igual a él. Es una propiedad cuando dos líneas se están cortando. Bien, aquí tenemos dos propiedades. Tenemos la propiedad de las rectas paralelas, que es que yo lo puedo mover todavía por la misma línea y va a seguir el mismo ángulo. Y la propiedad de dos rectas que se cortan, que me dicen que este ángulo y este ángulo van a ser iguales. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Bien. Genial. De igual forma, si yo tuviera aquí un ángulo beta, por la misma propiedad de las rectas paralelas, yo puedo ir moviéndolo por esta línea roja y él también va a ser beta. Y por la propiedad de dos rectas que se cortan, él va a ser igual a su contraparte. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, ahora sí se entendió. Perfecto. Ahora regresemos a nuestro problema. Sí, muy bien. Aquí, señoritas, nos dicen que la recta AB y D son paralelas, ¿no? Sí, sí dice. Entonces, y esta recta que la voy a dibujar de color rojo para que se parezca a nuestro problema. Esta recta que es de color rojo, ¿no es la línea que corta? Sí, sí, no. Sí. Es la misma línea que corta, porque él está cortando a las dos rectas paralelas. Por ende, este ángulo, que vendría a ser el alfa del otro lado, se transpone, como si siguiera la misma línea rectita, hasta aquí. Y ahí tenemos 2 alfa. Tenemos dos propiedades geométricas sencillas. La propiedad de las rectas paralelas y la propiedad de dos rectas que se cortan. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Profesor, ¿por qué se cortan? ¿No ves que es como si estuviera cortando aquí? Yo podría extender esto un poquito más acá. Y es como si estuviera Que se lo cortando. extiende. Uh-huh. Muy bien. Segundo punto. Ahora voy a borrar estas líneas porque ya me sirvieron para hallar mi 2 alfa. Dicen que AB es igual a AC, ABC. Cuando les digan que las dos líneas son iguales, lo que pueden hacer es lo siguiente. AB, pueden tacharla, es igual a BC. Estas líneas que están tachando a mí me están diciendo que son iguales. Propiedad de los triángulos isósceles. En realidad, propiedad de cuando tienes un triángulo y dos lados son iguales. Los que están al frente, miren, este lado está al frente de este ángulo y este lado está al frente de este ángulo. Los dos ángulos deben ser iguales. Y si él es 2 alfa, él va a ser 2 veces. ¿También 2 alfa? 2 alfa. Muy bien.
propiedad básica de los triángulos isósceles. Cuando tienen dos lados que son iguales, o en general de todos los triángulos, cuando tú tienes dos lados, o los tres lados iguales, los que están al frente siempre son iguales. Eso es practiquísimo, es propiedad básica de los triángulos. Muy bien, ahora nos dicen que hallemos X e Y. Estos dos son los que nos están diciendo. Hallen estos. Bien, pero también podemos hallar lo siguiente. Podemos decir que X, por este triángulo que está aquí, que lo voy a tachar de rosado, miren. Este triángulo, ¿no es este su ángulo exterior? Sí. Sí. Primera propiedad de los triángulos. Ustedes tienen un triángulo y tienen su ángulo exterior. Pueden decir ustedes que la suma de sus ángulos internos, por ejemplo, alfa y beta, es igual a este ángulo externo. ¿Sí? Primera propiedad. ¿Funciona en todos los casos, profesor? Funciona en todos los casos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer siempre? Buscar dónde está este ángulo exterior. ¿Y cómo lo vemos? Pues esta línea es como si se hubiera seguido trazando, ¿no? Sí. Ya, eso les dice a ustedes quién es un ángulo exterior del triángulo. Aquí, en el triángulo que yo estoy marcando de rosado, este ángulo X es la parte exterior del triángulo AB, voy a ponerle F para que se note. Del triángulo ABF, este ángulo X es su ángulo exterior, ¿no? Sí, es su ángulo exterior. Muy bien, entonces podemos decir que X es igual a alfa más beta. Igual. Hasta aquí todo muy bien, ¿no? No creo. Sí. Eso no está tan difícil. Siguiente punto. Aquí todas, por favor. Nos dicen además que el ángulo ABC comienzas en A, llegas a B y terminas a C. Por ende, en B, el ángulo es 40. Este ángulo que yo estoy pintando de verde, todo este ángulo, vale 40. ¿Sí? Pero este 40 es 2 veces beta. Por ende, ¿cuánto vale beta, señoritas? 20. 20. ¿Fácil? Sí. ¿Y no habíamos dicho que X es alfa más beta? Sí. Entonces, X no es igual a alfa más 20. Sí, profe. Muy bien. Ahora, quiero que vean el triángulo grande, el triángulo ABC. Voy a limpiar esta parte que está aquí para que puedan verlo bien. 20 es igual a Todo el 4 triángulo grande. Todo este alfa triángulo grande. ¿verdad? Tipo, 4 alfa más 20 sería igual a 180. Exacto. Primera propiedad de los triángulos. Todo este triángulo que yo estoy marcando. La suma de sus ángulos internos, ¿cuánto vale? 80. 180. Propiedad básica de los triángulos. La suma de sus ángulos internos vale 180. Si beta vale 20, acá vale 4 veces alfa más 40 igual a 180. 40 que está sumando pasa a restar, 4 veces alfa igual a 140. Sí, y podríamos poner que, un ratito, que alfa es igual a 35. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas o vamos todo bien? Sí, vamos bien. Este que está multiplicando pasa a Profe, dividir. ¿por qué es alfa más beta? ¿Acá? ¿El de rojo? Ya, esto de aquí es por propiedad de los triángulos. Cuando nosotros tenemos un triángulo, así, y que tú sigues jalando esta línea, como teníamos en el triángulo ABF, el ángulo externo, este ángulo X, es la suma de sus dos ángulos internos. Alfa más beta, alfa más beta. Alfa más beta, X. X es igual a alfa más beta. Por eso es que salió así. Primera propiedad, siempre recuerden esto. El ángulo externo es la suma de los dos internos que no están cerca a él. O sea, él y él que están lejos de este lado, este es su ángulo externo. Muy bien. Ahora, por la propiedad de que la suma de los ángulos de un triángulo es 180, yo puedo tachar todo esto y decir, 4 alfa es igual a 140. Este 4 que está multiplicando, paso a dividir y me sale 35.
Muy bien, ya tengo alfa, ya tengo beta. Voy a volver a borrar y quiero que vean esto. Ahora, y de este triángulo, señoritas, que está aquí, que voy a marcar de color verde, un ratito. Ahorita se va a hacer extraño, muy bien. Que voy a marcar de color verde. Pregunta. ¿Este 2 alfa no es el ángulo externo de alfa y de y? Y Sería alfa más y es Sí, igual a... sí es. Ajá, entonces a mí me quedaría, vuelvo a venir aquí, un poquito más acá, segunda propiedad de aquí, 2 alfa es que igual alfa más y es igual a 2 veces a alfa. alfa. Este alfa que está sumando pasa a restar, ¿y cuánto me queda y? Alfa es igual a y, que Alfa sería es igual igual a y. ¿Y x cuánto valía? Alfa más beta. A mí me piden x más y, señoritas, que esto es 2 alfa más 20. ¿Pero cuánto valía alfa? 35. Y por 2. 2 por 35 más 20, que sería 70. 70 más 70. ¿Y más 20? 90. 90. Ya está. Estos problemas se resuelven Profesor, así. también se Dígame. pudo decir que y es igual a alfa o sea, por la propiedad esa de los ángulos, o sea, de las líneas paralelas, y ahí hay como una Z entre la línea A y E, y alfa es igual a y, ¿me entiendes? Más o menos. Por la propiedad de líneas paralelas, tú también podrías haber dicho que él valía 2 veces beta, por ejemplo, ¿no? Y Ok, podrías o haber... sea, sí, por las líneas paralelas me refiero a que y es igual a alfa, porque la línea que cruza sería A y E, ¿me entiendes? También, Y ahí, ¿sí? sí, también. Hay muchas, por eso les digo, hay muchas formas de resolver un triángulo. Yo lo he preferido hacer así para que tengan, tengan al menos 3 propiedades ya listas. La propiedad de las líneas de las líneas paralelas con una línea oblicua que los corta, la propiedad de un triángulo, de la suma de 2 ángulos de un triángulo, y la propiedad básica de que la suma de un triángulo, la suma de los ángulos de un triángulo es 180. Bien, esta que está aquí es una de sus propiedades importantes, por favor, siempre tenganla a la mano, esta que está aquí. Esta es otra, la suma de sus ángulos internos es 180, y creo que la suma de 2 ángulos internos es un ángulo externo, y la suma de sus 3 ángulos vale 180, son propiedades básicas. Mi respuesta, pues, tras resolver todo esto, vale 90. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, algo que no haya quedado del todo claro? Ah, sí, la parte donde no sería simplemente, como ya sabemos que alfa es 35, no sería 35 más 35, no sé si, o qué. ¿Cuál? En la parte de x más y, ¿Ya? si ya hallamos el valor de De alfa, que es 35, ¿ya? ¿por qué no simplemente lo reemplazamos? Es lo mismo. Porque sería Profesor, 35 más 55, que sale 90. ¿Por qué 50? Es lo mismo. O sea, por eso les Pero digo. si alfa es, o sea, si x más y es 2 alfa, ¿no sería 70? ¿Por qué le aumentamos un 20? Pero ¿cuánto vale x, Vilma? X más, alfa más 20. Ajá. Entonces ya tenía para aquí, por eso. Vean de dónde estoy sacando cada propiedad. Dígame. profe, por qué x más y es igual a 2d? Alfa. Alfa. Ya. Gracias. Alfa más alfa, 2 alfa. Sé que parece una D. Ese es el problema cuando trabajas con letras griegas. Que a veces parecen las letras normales y uno está aquí que se vuelve. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Aparte. ¿No? La última parte podría explicar, por favor. ¿Esta que está aquí? Bien. ¿De dónde, profesor, usted ha hallado que y es igual a alfa? Bueno, tienen 2 formas. Como lo dijo su compañera, la propiedad de las líneas paralelas, a mí también me decía que si él vale y, por las líneas paralelas, él también va a valer y, por los ángulos internos. Pero otra propiedad que nos puede ayudar bastante es la propiedad del ángulo externo. Sabemos que la suma de 2 internos, él y él, me tiene que dar un externo.
Entonces, yo puedo decir que alfa más y es igual a 2 veces alfa. Este 2 alfa salió de aquí, del mismo teorema de las líneas paralelas. Como este es alfa, este que está sumando puede pasar a restar y me queda que y es igual a alfa. Ahora, ya tengo y, que es alfa. Y tengo x, que es alfa más 20. ¿De dónde salió ese x alfa más 20, profesor? De la misma propiedad que hemos utilizado ahorita, ángulos externos, pero de este triángulo. ¿Sí? De este triángulo me salió el valor de x. Y de este triángulo me salió el valor de y. Luego digo, voy a sumar. Y es igual a alfa, x es igual a alfa más 20. Sumo 2 alfa más 20. Pero alfa es 35. ¿Por qué? Porque esto lo hemos hallado utilizando la propiedad del triángulo general. La suma de sus ángulos es 180. Te sale que alfa es 35, vienes, lo reemplazas, lo sumas y te sale 90. Hasta aquí. Hemos utilizado tres propiedades. Las propiedades de los ejes paralelos, las propiedades de la suma de los ángulos internos y la propiedad de que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo es 180. Muy bien. ¿No hay dudas, no hay preguntas? No, todo bien. Perfecto. Vamos a sacar los screenshots. Todo bien. Vamos a llamarlo triángulos 1. Muy bien. Siguiente pregunta. Limpio todo. Bien, dice, un ratito, para ver cuántas hay ya. En la figura, AB, BC y BF son iguales. Calcular la medida del ángulo FAC, o sea, hay que hallar X. No nos dicen absolutamente nada más. Lo primero que hay que comenzar, pues, señoritas, es escribiendo nuestras incógnitas. Bueno, más que nuestras incógnitas, nuestros datos del problema. Pero, profesor, solo nos están diciendo que son iguales. ¿Cómo escribo yo un dato? Pues, AB es igual que BC y a la vez es igual que BF. Siempre recuerden esto, la gran propiedad de que cuando ustedes vayan a hacer que los lados son iguales, pueden dibujarlos, tacharlos, hacer puntitos, cualquier cosa para que ustedes les digan que son iguales. Profesor, el tachado no me sale ya, entonces haz 2 líneas. Y ustedes ya le están diciendo que estos 3 lados son iguales. No me gustan las líneas, profesor. Ya, haz un punto y otro punto. Y te están diciendo que estas 3 líneas son iguales. Pero siempre intenta que se note cuáles son las que son iguales. Y siempre en el centro, para que parezca. Profe, no se nota muy bien ya. Haz una línea. Haz un cuadrado. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de formas. Y mientras más propiedades igualitarias tengan, más van a tener que utilizar. Yo utilizo el tachado simple porque me parece sencillo de hacer. Muy bien. Ahora, nos dicen que hay que calcular X, pero solo nos dan estos datos. ¿Cómo resolvemos? Pues, si yo no sé algo, ¿qué valor le pongo? ¿Alfa? Alfa, X. beta, X. X, el número que ustedes quieran. Como ya hay X, no voy a volver a poner X, así que voy a poner alfa. Me están diciendo que él es alfa y que él también vale alfa. Primera propiedad. ¿Por qué? Porque los dos son isósceles. Hemos visto este triángulo grande, ¿no? El triángulo de A, AB, AF. Como son isósceles, este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa que yo he puesto. Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas o vamos bien? Bien. Ahora, Bien. vamos a ver el triángulo A, el triángulo B y el triángulo C. ¿Sí? Son isósceles los lados AB y BC. Por propiedad, el que está al frente del lado igual debe ser igual a los ángulos. Este ángulo, X más alfa, debe ser igual a este. X más alfa. Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? No. Bien. Son propiedades bien sencillas. Son las propiedades básicas de los triángulos isósceles. Lo voy a poner por aquí por si acaso alguien tal vez no las conozca. Cuando ustedes tengan un triángulo isósceles donde 2 de sus lados son iguales y el tercero es diferente, voy a dibujarlo de otro color para que se vea que es diferente, ¿sí? Los ángulos opuestos a estos lados iguales,
Muy bien. Los ángulos opuestos a estos lados iguales, por ejemplo, él es igual que él, sus ángulos opuestos son también iguales. Si yo no sé cuánto vale, yo le puedo dar un valor alfa, no hay problema. Y el otro también se va a volver alfa. Siempre y cuando los lados sean iguales. Primera propiedad de los triángulos isósceles. Muy bien, regresemos a nuestro problema. Ahora quiero que vean ese triángulo que lo voy a tachar de color verde. Este que está aquí. Señoritas, ¿es o no es un triángulo rectángulo? Sí. Sí. Y si él vale alfa y él vale 90, ¿cuánto vale este ángulo que está acá? 90 más alfa. 90 más alfa. Cada ángulo valía Menos 45. alfa. 90 menos alfa. 90 menos alfa. Alfa. ¿Por qué, profesor? Recuerden, la suma tiene que ser 180. ¿Sí? La suma tiene que ser 180, profesor. Sí, recuérdenlo toda la vida. La suma tiene que ser 180. ¿80? Sí, tiene que ser 180. Y como él vale 90, por eso quiero que vean aquí, y como él vale 90, la suma de él más él me tiene que dar 180. Para que me dé 180, yo digo, pues él es 90 menos alfa. Profesor, también podríamos hacer suma de ángulos internos igual a un externo. Ya, pero ¿dónde lo pondrías? Del triángulo BFS, ¿Aquí? el rectángulo, ajá, ahí. Y eso se cruzaría con el ángulo interno de los de abajo de x, 2x más alfa. Exacto. Y entonces Alfa, se podría igual. dice, alfa no es 30. A ver, ¿por qué alfa sería 30? Seguro ya le pregunté. Porque en un triángulo rectángulo se supone que siempre hay un 30 y hay un 60. No necesariamente. No siempre. No siempre. Siempre tiene que sumar los dos 90, eso sí, pero no necesariamente es que sea el mismo. Ahora, este que está aquí, propiedad de los ángulos que se cortan. La señorita Domínguez tiene mucha razón. Pueden utilizar la propiedad de los mismos lados. Pueden hacer que él sea el ángulo externo aquí y ellos también sean el ángulo externo acá e igualar. O pueden hacer que el que está sumando por ángulos internos de dos líneas que se cortan son iguales. Así que él vale 90 menos. Opuestos por el vértice. O pues, no me sé los nombres. Mi frase, no me sé los nombres. De verdad, no me sé los nombres. Soy muy sincero. Yo le digo en Pero sí función las a lo que... propiedades. Sí me sé la propiedad, sé cómo funciona, pero no me sé los nombres. Usualmente yo les digo en función a lo que hacen o cómo se ven. Son dos líneas que se cortan ya, propiedad de dos líneas que se cortan. Ahora, este triángulo que está aquí, señoritas, que lo voy a marcar de color melón, creo que es este. Suma todo. Profesor, primera propiedad de los triángulos. La suma de sus ángulos internos Igual a 180. es igual a 180. 80. Este es menos alfa y más alfa. Se van, ¿no? Sí. 2x más 90 igual a 180. Algunas ya les salió. Este que está sumando pasa a restar. 2x es igual a 90. Entonces aquí se igual. Igual a X 45. 45. Esta es la parte sencilla. ¿Cuál era la parte interesante? Entender cómo funcionan los triángulos isósceles y otra vez los problemas de opuestos en un ángulo. Gracias por el nombre de la propiedad. Pero siempre es bueno que se den cuenta qué propiedades van a utilizar. Las propiedades de los triángulos las van a utilizar todas, pero hay que saber cuál te conviene y cuál no. También podrían haber hecho que la suma de estos dos, que esto fuera 90 más alfa, y esto fuera 2x más alfa igual a 90 más alfa, y les hubiera salido exactamente lo mismo. Solamente vean cuál es para ustedes más sencillo. A mí me pareció más sencilla esto, definitivamente, porque tengo un ángulo, el lado opuesto y lo sumo. Pero si a ustedes es más sencilla la suma de ángulos internos por un externo, también lo pueden hacer. Bien, de este de aquí, ¿dudas, preguntas o todo fácil? Todo fácil. Obvio. Bien. Estos problemas en realidad no son difíciles. ¿Cuándo se ponen difíciles, profesor? Porque en algún punto siempre se ponen difíciles. Se ponen difíciles cuando ya no ves el triángulo. Bien, dice, uno a simple vista pensaría, profesor, ese es un problema de cuadriláteros. No, es un problema de triángulos. En la figura, ABC es un cuadrado y ADE es un triángulo equilátero. Calcule alfa más beta más teta.
Bueno, vamos primero con nuestros primeros bases. Si es un cuadrado, todos sus lados, ¿qué son? Iguales. Iguales. Yo no sé cuánto vale, profesor. Pues hazle 2 puntitos o 3 puntitos. Él es igual que él y es igual que él, ¿no, señoritas? Y también es igual que él. También el de abajo. Los 4 lados son iguales. Bien. Ahora dicen que el triángulo ADED, ese triángulo, es equilátero. Propiedad de los triángulos equiláteros. Todos sus ángulos son iguales. Todos sus ángulos son iguales, todos sus ángulos valen 60 y todos sus lados son Iguales. iguales. Y si este lado AD es 3 puntitos, ¿cómo son sus otros 2 lados? 3 puntitos. 3 puntitos. Primera propiedad de los triángulos equiláteros. Segunda propiedad, profesor, de los triángulos equiláteros. ¿Todos valen? 60. 60. Todos valen 60. Este está súper sencillo. Este también era de católica. Muy bien. Y si él vale 90 y él vale 60, ¿cuánto vale él? Ahora se lo voy a escribir de rojo. 30. 30, profesor. Él vale 30. Ah, pero él no era alfa, no era teta. Es igual a 30. Ya está. Primer valor encontrado. Segundo valor, señoritas. A ver, aquí. Color amarillo. Este triángulo que lo estoy marcando de amarillo, ¿no tiene 2 lados iguales? Sí. Sí. Sí, tiene. Propiedad de los isósceles. Los que están al frente, los lados iguales, sus ángulos son Iguales. iguales. Entonces él también vale. 30. Vale, beta. Aquí miren. Él y él. ¿Ven? Tiene que ser siempre al frente del lado igual. Muy bien. Y si él vale 30 y todo este triángulo, la suma de sus ángulos, ¿cuánto vale? 180. 80. 2 veces beta más 30 igual a 180. 80. Este que está sumando pasa a restar. 2 veces beta igual a 150. Beta es igual a 70. Sí. Ya tienen beta y tienen teta que vale 30. ¿Quién les falta? Alfa. Alfa. Ahora vamos a ver con alfa. Pero este alfa que está aquí, miren, pero si beta vale 30 y esto vale 90, ¿cuánto vale alfa? 15. Alfa más beta es igual a 90, ¿no? Por este que está aquí. Sí. Y beta vale... Ah, pero miren, esto vale 90. Pero vale 90. Él vale 90 y teta vale 30. ¿Qué me están pidiendo a mí? Alfa más beta más teta. Sumo todo. Alfa más beta más teta es igual a 90 más 30. Ay, me quedé sin espacio. Esto es igual a 90 más 30. Alfa más beta más teta es igual a 120. 120. 120. No es un problema de triángulos a simple vista, pero en general sí es un problema de triángulos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Propiedad básica de los cuadrados, todos sus lados son iguales. Propiedad básica de los triángulos, todos sus lados. De un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales. Usamos eso para poder generar ángulos y propiedades de triángulos isósceles. Y luego utilizamos la propiedad básica de la suma de ángulos. Todo vale 180 y empezamos a determinar uno y otro y otro y otro. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, algo que no haya quedado muy en claro? Profesor, ¿por qué cuando sumó alfa más beta más teta no solo reemplazó o sí hizo eso? Sí, es lo que hice. Ay, Alfa más beta 90 y teta 30. Y ya está. gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Dígame. En el triángulo BAE y el Sí. triángulo ECD, ¿por qué puso que, o sea, de frente puso que teta es igual a 30? ¿Solo por tener 2 lados iguales? No, sino que ¿cuánto vale este ángulo? 90. 90. 90. Y si él vale 60, ¿cuánto vale el que sobra? 30. 30, pero en el otro lado aún sí no. Ah, ya. No se complican mucho. Si vale 90, ya saben que va a ser la resta. ¡Pam! Resten.
¿Cuándo se hace difícil resolver estos problemas? Cuando ustedes empiezan a darle vueltas y vueltas y vueltas al problema. Utilicen propiedades básicas, no necesitan más que eso. Solamente eso y su intuición. Y vean que, por ejemplo, yo agarré y dije, vale el 90, vale el 60, vale el 30. Se acabó. Yo no tuve que hacer un cálculo tan complicado para hacerlo. Solamente vi cuánto me faltaba. Muy bien. No hay ninguna duda, ninguna pregunta, ¿no? Profesor, Dígame. ¿cómo así es que decimos que el triángulo EDC es isósceles? A ver. El triángulo EDC es isósceles. Porque los lados del cuadrado son los mismos, ¿no? Son 3 puntitos. Todos. ¿Sí? ¿Lo está viendo? Del triángulo, del cuadrado ABCD, sus lados son iguales. Por eso le pongo 3 puntitos a cada lado. Pero el triángulo AED también es un equilátero. Entonces sus 3 lados también son iguales. 3, 3, 3. Y si se da cuenta, le habrán quedado 3 puntitos aquí y 3 puntitos acá, ¿no? Sí, por eso son iguales. Ajá, y por eso, usted dice, tiene 2 lados iguales. ¿Qué triángulo es? Isósceles. Cumple todas las propiedades de los isósceles. De ahí es donde sale que este triángulo es isósceles. De la idea de darle valores de puntitos a los 3 lados, a los 4 lados del cuadrado y luego a los 3 lados del triángulo. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí. Gracias. Sí. Listo. Siguiente pregunta. En la figura AB, BC y AD son iguales. Si el ángulo en A es 72 y el ángulo en B es 60, calcular la medida del ángulo en D. Bien, señoritas, ¿ese es un problema de triángulos? Primero vamos a escribir nuestros datos. Nos dicen que AB es igual a, ¿correcto? Es igual a AD, a BC y AD. Luego nos dicen que el ángulo en A es 72 y el ángulo en B es 60. Muy bien. Hasta aquí creo que se entiende lo que estamos haciendo. Solo estamos rellenando datos. Bien. Profesor, cuando ustedes vean 2 lados iguales en un cuadrilátero, acuérdense siempre de la propiedad de los triángulos. Porque yo puedo jalar una línea de aquí hasta aquí. ¿Y qué me queda aquí, señoritas? Todo esto que está acá arriba. ¿Qué es? Un triángulo Triángulo. Un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? isósceles. A ver, ¿quiénes dicen que es isósceles? Levanten su manito con el levantar manito del... ¿Cómo se llama el triángulo que 2 lados son iguales? Ya. Equilátero. Ahora, ¿quién me dice que es equilátero? Yo. Profesor, acá no me está diciendo que es equilátero. Miren, me están diciendo que estos 2 lados son iguales, ¿no? Sí. Sí. Y que el ángulo que me sobra, ¿cuánto vale? 60. Es equilátero. La suma de sus 3 lados, ¿cuánto tiene que ser? 180, lo que lo 180. hace. Te quitas 60, te queda 120. Estos 2 tienen que ser iguales. Entre 2, 60. 60 para cada. Ahí. Equilátero. Y es equilátero. ¿Qué tipo de triángulo es, señoritas? Equilátero. Equilátero. Muy bien. ¿Por qué, profesor? Ya. Quiero que vean esto. Aquí vemos 60. Es un triángulo isósceles que el ángulo que no es isósceles es 60. Pero nosotros sabemos que la suma de los 3 es 180. Si le quito 60 a 180 me queda ¿cuánto? 120, ¿no? La suma de estos 2 ángulos, de este ángulo que voy a pintar de marrón y este ángulo que voy a pintar yo de marrón, tiene que ser 120. Pero profesor, si tiene que ser 120, pero son iguales, la suma tiene que ser 60. 60 más 60, 120. Las señoritas que han llegado más o menos tarde, les estoy mandando la asistencia por el chat, ¿sí? Por favor, rellenen el formulario, gracias. Muy bien. Siguiente paso. Pero es un triángulo isósceles, señoritas. ¿Qué es lo bueno de un triángulo isósceles? Que sus 2 lados son iguales. Que todos sus lados son iguales. Y si este lado era rayita y este lado era rayita, ¿este lado de rojo qué es? También es Igual. rayita. También es rayita. Rayita. Ahora,
él vale 60, señoritas, y el todo valía 72. ¿Cuánto vale lo que me sobra? 12. 12. 12. Este de aquí, el triángulo ACD, ¿no es un triángulo isósceles también? Sí, porque tienen dos lados. Sí, también es. También es un triángulo isósceles, profesor. Entonces, como es un triángulo isósceles, ¿él cuánto vale? 84 vale al final. No lo sé, así que le pongo ¿Alfa? ¿Por qué? Es un triángulo isósceles, propiedad de los triángulos isósceles. Yo no sé cuánto vale él, pero le puedo poner alfa. Y si él vale alfa, ¿el otro también vale? Alfa. Alfa. Siempre recuerden esto, miren el lado y es como si miraran al frente. Siempre va a haber solo un ángulo que esté justo opuesto al lado. Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Bien. Ahora, y de este triángulo que estoy marcando de color amarillo, propiedad de la suma de los ángulos, ¿no? 2x más 12, 180. 2 alfa más 12 Alfa. es igual a 100. 80. Este que está sumando pasa a restar. 2 alfa es igual a 168. Sí, 168. Paso este que está multiplicando a dividir y esto me queda 84. Bien, pregunta. ¿Les parecen difíciles los problemas hasta ahorita o todo el relato está bastante sencillo? Solamente es Bastante sencillo. Sencillo. No es, sencillo. no es difícil, profesor. O sea, lo que sí hay que tener un cierto orden o tal vez un poco de imaginación para ver cómo resuelves el problema. ¿Sí? Ahora, aquí es donde viene el tema. Estos problemas que les he puesto ahorita son de la Universidad Católica y creo que están viendo la diferencia entre la Universidad Católica, que es una de las universidades de más prestigio del Perú, con, por ejemplo, los problemas que puse los primeros días, que eran de San Marcos, UNI, que eran bastante más complicados, ¿no, señoritas? Sí. Bien. Ahora vamos con un poco más de nivel. Creo, si no me recuerdo, el problema 4 sí era un poco más difícil. Sigue siendo fácil. Dice, en la figura, AB y DC son iguales. Calcular la medida del ángulo ABD. Bien, pregunta. ¿Tienen alguna idea de cómo resolver este problema? No. Ya sabía yo. Este problema sí ya, profesor, tiene un poquito más de nivel ya. Este problema sí es un poco más complicado. Pero vamos despacio. Van a ver que sí se resuelve. Bien, nos dice, en la figura, AB, este AB que está aquí, es igual a DC. Eso es todo, hasta ahorita es todo lo que les están diciendo. Que este ángulo AB es igual que este ángulo DC. Nada más. Y luego les dicen que hay que calcular este valor de X. Bien. Si él vale 40 y X, señoritas, dos sumas de ángulos internos, tiene que ser el ángulo externo, ¿no? Tiene que ser todo este ángulo. Sí. Sí. Ya, pero esto de aquí no es 40 y X, ¿esto no daría X? Sí. Primero, a ver. Sí. ¿Por qué? Profesor, es suma de ángulos internos. Y como buena suma de ángulos internos, 40 más X debería ser todo él. Pero como él ya vale 40, lo que te sobra es X. Muy bien. A ver, ahora, quiero que vean este triángulo que está aquí. Voy a señalarlo de color amarillo. ¿Sí? Propiedad de la suma de los triángulos. ¿Cuánto vale la suma de sus ángulos, señoritas? Vamos a ponerle a él beta por mientras. 40 más 70. Voy a ponerlo de un color que sí se note. Profe, no le haría daño un poco de mostaza, que este se nota más que su amarillo. Muy bien. 40 más 70 más beta debe ser igual a 100. 180. ¿Cuánto vale beta? 70. 70, ¿no? Sí. Él vale 70. Y si él vale 70 y él vale 70, ¿no son isósceles? Sí. Si son isósceles, Sí, igual.
el que le voy a poner 3 puntitos no es igual a el que le voy a poner 3 puntitos? Sí. Sí. Sí, ¿todo bien? Ah. Ahora, quiero que vean esto. Si él vale 70, ¿cuánto vale él? 110. O mejor dejémoslo así, nada más. No quiero que vean nada más de este problema. Este triángulo es rosado, ¿no? Sí. Línea rosada, ángulo X, 3 puntitos, ¿no? Sí. ¿Sí? Línea rosada, ángulo X, 3 puntitos, ¿no? ¿Ven una relación ahí? Que son Ah, iguales. Sí, iguales. Tienen la misma Congruente. estructura, ¿no? Si yo veo este triángulo, que lo voy a partir de verde, que le voy a poner una recta verde, ojalá que se note. ¿Se nota la recta verde, señoritas? Sí, sí se nota. Bien. Este triángulo y este triángulo no son iguales. Sí. Sí son. Pero, señoritas, esta es la clásica propiedad de los triángulos semejantes. Bien, pregunto, ¿les he enseñado triángulos semejantes? Sí, ¿Sí? sí, creo. Congruencia de triángulos. Ah, la congruencia de triángulo. Triángulos semejantes, congruencia de triángulos, etcétera, etcétera. Dice que si tú tienes dos triángulos que tienen características similares, tú puedes decir que estos dos triángulos son iguales. Aquí yo tengo un lado, un ángulo y un lado igual, ¿no, señoritas? En los dos triángulos. El triángulo ABD y el triángulo CDE. ¿No? Tienen un lado, un ángulo y un lado igual al otro, ¿no? Sí. Sí. Esa es la propiedad LAL. ¿En serio, profe? Miren, está la propiedad LAL, la propiedad ALA y la propiedad AA. Para ver si es que un triángulo es igual al otro. Si ustedes tienen un ángulo, por ejemplo, si yo tuviera 40 rosado X y yo tuviera en otro triángulo 40 rosado X, los dos triángulos son iguales. Congruencia de triángulos, propiedad ALA. En este caso, yo tengo lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Sí, señoritas? Esta es la propiedad LAL, lado, ángulo, lado. Por congruencia, esto es por congruencia, este lado si vale 40, este lado también va a valer 40. Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? Nada. No. No hay. Señoritas, somos 34. O sea, tengo 34 que se han puesto su asistencia y tengo 38 dentro del chat, dentro del salón. Por favor, las que faltan, sus asistencias en el docs que estoy mandando por el chat. Muy bien, entonces, profesor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora vamos a ver este triángulo que está acá. Este vale suma de ángulos internos igual a un ángulo externo, ¿no? Sí. X más Pero 40. eso no valía 110. No, lo que valía 110 era 40, X 70 más 40, que lo utilizamos para poder hallar este lado. No, el otro, o sea, el 70 es igual a beta y al otro lado, ese podría valer 110. ¿Entiende? A ver, O sea, en el punto E, en el punto E, ajá, uno es 70 y el otro es 110. Sí. Porque restamos. también puedes hacerlo así. Es lo mismo. Eso sale, por eso les digo, eso sale en las propiedades básicas del triángulo. También lo puedes hacer. Puedes decir que él vale 110 y utilizar que la suma de sus tres ángulos vale 180. También funciona. Yo he utilizado la propiedad de que dos ángulos internos es igual a un ángulo externo. ¿Por qué? Porque la resta me sale más sencilla. X vale 30. Bien, pregunta. ¿Qué propiedades hemos utilizado acá? Porque acá no hemos utilizado solamente las propiedades del triángulo. ¿Qué más hemos utilizado, señoritas? Congruencia de triángulo. Hemos usado congruencia de triángulos. Se las voy a poner aquí por si no se acuerdan, ¿sí? Voy a ponerlas aquí, los tres triangulitos que deberían ser. Porque son tres propiedades bien simples. Cuando tú dices que un triángulo es congruente al otro, en realidad te estás diciendo que son iguales, ¿sí? Que tú puedes darle las mismas características, los mismos ángulos, los mismos lados,
¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer nosotros es separarlos en 3 tipos de congruencias. La congruencia LLL, que significa que los 3 lados de un triángulo son iguales a los 3 lados de otro triángulo. Si esta es la congruencia LLL. Debería ir más atrás. Ahí es que se borró el último. La congruencia ALA, que es tener un ángulo, un lado y un ángulo iguales. Aquí, por ejemplo. Este ángulo alfa, este ángulo A, este lado L y un ángulo A cualquiera. Si estos 3 se repiten, esta es la congruencia ALA. Si sus 3 lados son iguales, esta es la congruencia LLL. Y si tú tienes un lado, un ángulo y un lado, esta es la congruencia LAL. Es lo que hemos aplicado aquí. La congruencia LAL para decir, este triángulo, el ADB, es igual al triángulo CED. Es lo mismo, solamente que es como si yo lo hubiera agarrado y lo hubiera girado. Siempre que tengan un triángulo isósceles, créanme que les va a pasar. Estas son propiedades muy comunes en triángulos. Bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas o cómo vamos? Profe, ¿no había una forma más fácil de hacerlo? Créeme que es la forma fácil. Ok. Profe, ¿me puede explicar de nuevo la parte en la que encontró X? Ya, a ver, un ratito. Que quiero copiar el listo. Ya. ¿Cómo este X que está aquí? ¿Sí? ¿Cómo yo este X que está acá? Ya, esto es bastante sencillo. Seguro. Recuerde, mire el triángulo ABD, ¿sí? El triángulo de verde. Por propiedad de la suma de los ángulos internos son externos, X más 40 debería ser este ángulo externo, ¿no? Todo este que estoy señalando aquí. Pero él ya vale 40. Y todo va a valer 40 más X. Entonces, ¿cuánto vale él? Mire, X más 40, X más 40. Pero como él ya vale 40, ¿cuánto vale él? X. Bueno, pero ¿cómo se hace? Así, miren. No, disculpenme. Si él vale 40 y él vale X, la suma de todo este ángulo debe ser 40 más X. Pero como usted ya sabe que él es 40, pues lo que sobra es X. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Ese me dice, no estoy seguro. Siempre intenten recordar esto. Cuando ustedes vean un triángulo y van a utilizar la propiedad del ángulo externo, vean que si a veces hay una línea cortando, muy seguramente les van a dar el mismo valor. Así que les va a dar como que el otro de lo que sobra. Ahora, si él hubiera sido 20, por ejemplo, él sería X más 20, porque todo esto tiene que sumar la misma suma de estos dos. Todo para no tener problemas más adelante. Muy bien. Y limpiaré todo esto y pasaré a la siguiente pregunta. Dice, las medidas de los ángulos A y C de un triángulo se diferencian en 28 grados. Calcule la medida del ángulo que forma la bisectriz interior del ángulo B y la mediatriz del AC. Bien, primero, ¿se acuerdan qué es una bisectriz y qué es una mediatriz? Bisectriz cuando es a la mitad. La palabra ¿De la mitad? Lados iguales. Ya. Cuando ustedes vean la palabra tris, bisectriz, mediatriz, siempre es la mitad de algo. ¿Sí, señoritas? La bisectriz es de una línea que separa un ángulo en dos partes iguales. Exacto. Y la mediatriz es una línea que parte de un ángulo hacia la mitad de un lado del triángulo. No, esa es la mediana. Ah, ya. La mediatriz es una recta cualquiera que corta una línea y que la forma 90 grados. Es eso lo que te están diciendo. Profesor, ¿y cómo? A ver, ¿cómo dibujo eso? Ya. Este sí es un poquito más complejo porque hay que aprender las propiedades y hay que aprender a dibujar. ¿Sí?
Primero, por eso quería saber si es que sabían los nombres, las propiedades, para no tener que estar peleándome con esto. ¿Sí? Voy a dibujar el triángulo. Me dicen que es un triángulo A. Voy a dibujarlo. Sí, está bien así. Bien. ¿Se ve el triangulito? Bueno, triángulo. Sí se ve. Triangulito, profe, tampoco, porque lo he dibujado bien grande. Ya, bueno. Tenemos el triángulo A, B y C. Y me dicen que las medidas de las diferencias del ángulo A, este ángulo A que lo voy a llamar alfa, y este ángulo C que lo voy a llamar beta, me dicen que las diferencias de A y B, de alfa y de beta, es igual a 28. ¿Hasta ahí todo bien? Muy bien. Voy a mover un poco el triángulo, porque si lo dibujo así, como que les va a causar más dificultad ver el triángulo, ¿sí? Esto que está así está un poco más sencillo de observar. Muy bien. Ahora, lo segundo que me dicen es que yo tengo una bisectriz del, ¿cómo se llama? Interior del ángulo B. Este es mi ángulo B. Él va a cortar en dos ángulos iguales. Bien, voy a dibujar aquí. Si a él lo llamaba yo beta, a él lo llamo beta. Propiedad de la bisectriz. Corta el ángulo en los dos lados iguales. Ahora, propiedad de la mediatriz, que lo voy a dibujar, o mejor dicho, recta mediatriz. Lo que va a hacer es cortar el lado AC en la mitad y va a formar una recta que tenga 90 grados con esta línea. Esto es lo que hace la mediatriz. Estos dos son iguales. Esto vale 90 grados. ¿Sí? Esto vale 90 grados. Esto es una mediatriz. Es una recta que corta cualquier otra recta en dos partes iguales y forma 90 grados. A partir de aquí, ¿dudas, preguntas o vamos todo bien? Todo bien. Todo bien. Perfecto. Ahora, a mí me piden, por eso digo, a mí me están pidiendo... Profesor, mi compañera creo que tiene una pregunta. ¿Quién? Yo, profe, ¿qué era mediatriz? Dijo. La mediatriz es una recta que corta dos rectas. O sea, tienes una recta cualquiera. La mediatriz la corta en la mitad y forma 90 grados con ella. Esta recta rosada. Corta en la mitad AC en dos puntos. Por ejemplo, le puedo poner, por ejemplo, M. Y me hace que AM sea igual a MC. ¿Sí? Y lo segundo que hace es que forma 90 grados con esta recta. Él no nace de cualquier punto. Él lo puedes escribir en cualquier lado, pero sabes que tiene que partir siempre formando 90 grados. ¿Ahí todo bien? Gracias. Listo, perfecto. Esto es útil, señoritas. Es importante que recuerden esto, porque ahora vamos a utilizar estas propiedades. Señoritas, si él vale beta... pues yo le había puesto beta. Vamos a cambiarle el beta de aquí, ¿sí? Porque si no, vamos a causarnos problemas. No la recta perfecta. Ahí está. Bien. Voy a cambiarle el color para que se vea un poco más distintivo. A él lo voy a llamar teta, ¿sí? Muy bien. Este triángulo, el triángulo de la línea roja y B y C, este ángulo que está aquí, ¿no es la suma de sus ángulos internos? Sí. ¿Esto no es beta más teta? Sí. Ya, esto vale beta más teta, profesor. Pero el que está aquí no es igual que el que está acá. Sí. Sí, También. profesor, es lo mismo. Muy bien. A mí me piden esto, ¿no? A mí me piden este X. Y esto vale 90. 90. Lo que yo necesito es este ángulo que está acá. Este ángulo que está aquí para poder determinar toda mi solución. Pero aquí hay algo más. Esto es beta más teta. ¿Sí? Esto es beta más teta. Ya, perfecto. Estoy diciendo que beta
más teta Teta. más x Más X, vale más 90. No, lo siento, me fui muy allá. Esto es lo que estoy diciendo, que beta más teta más x es igual a 90. Y yo quiero x, entonces, ¿qué me faltaría allá? ¿Los paréntesis? ¿Beta más? No, era beta más teta. Yo necesito hallar beta más teta para poder solucionar mi problema. Bien, El X se pasa al otro lado. pero miren este triángulo que está acá. ¿Cuánto vale la suma de sus ángulos? 180. 180, ¿no? 180. Alfa más beta más teta equivale a 100, A 180. a 180. Pero, alfa menos teta no es 28. Sí. ¿Y sí, cuánto 28. valdría alfa entonces? Ese teta que está restando pasa a 28 más teta. 28 más teta. 28 más teta. Vengo aquí y reemplazo. Alfa es 28 más teta. Más beta, señoritas. 2 beta. 2 beta. Y aquí tengo otro teta acá, ¿no? Ujú. Este teta más este teta. 2 teta. 2 teta. 28 más 2 beta más 2 teta. Lo siento. Más 2 teta es igual a 100. A 180. Este que está sumando pasa A resta. a resta. Voy a factorizar el 2. 180 menos 28 es 152. 152. Este 2 que está multiplicando pasa a División. división. Entonces, beta más teta esto es 76. 76. Gracias. Miren, beta más teta es 76, ¿no, señoritas? Sí. Pero beta más teta más x no era 90. Sí. Entonces, ¿no lo puedo reemplazar? Reemplazamos. 76 más x es igual a... La 90. ¿Cuánto vale x? 14. 14. A ver, pregunta. ¿Estaba difícil? No. ¿Pero estaba más difícil que las otras? Sí. Otro Sí, estaba triángulo antes de las para otras. todo. Lo que pasa es que aquí, profesor, hay un tema cuando empezamos a trabajar con ciertas propiedades de los triángulos que no nos sabemos sus nombres. En realidad, no es que no sepamos resolverlo, sino que no sabemos cómo escribir. A veces hay propiedades que uno no se acuerda. Esto de aquí, señoritas, lo que siempre recomiendo es dibujen claramente el triángulo. En un examen de admisión no pueden llevar reglas, ¿sí? Ya, eso es obvio, no puedes llevar una regla. Lo ideal es que aprendas a hacer trazos limpios con un lapicero. O sea, yo tengo la suerte de utilizar el Zoom y que tengan líneas rectas, pero si es que no pueden, utilicen trazos. Intenten hacer que sus trazos sean lo más perfectamente lineales que No puede llevar regla. El examen de admisión usualmente solo te piden lápiz y borrador. Y nada más. Y te recomiendo que solo lleves tu lápiz y tu borrador. Porque a veces la gente... Los revisores del examen a veces son unas personas muy cerradas, ¿sí? Con decirles que en San Marcos, cuando llevan su mica, porque a veces llevan una mica que llevan todas sus cosas adentro, en la puerta les hacen botar la mica. Solamente ven que tengas tu pasaje y tus llaves y eso, ¿eh? Solamente ven que tengas tu pasaje, tu lápiz, tu borrador, un tajador, hasta 2 lápices puedes llevar y tu hojita del postulante. Y se acabó. Y tienes que entrar así todavía. No es cosa de juego. Por eso les digo, muchas veces he visto gente que lleva reglas, que lleva lapiceros, que lleva un montón de cosas, y en la puerta les hacen botar. Les dicen, no puedes llevar esto. Y como si no tienes un familiar cerca que pueda recoger, o te puedes dar la vuelta a recoger, a dejarle a un familiar, tienes que dejarlo ahí. Y seguir. Y yo he visto gente perder muchas cosas. Y gente también ganar muchos lapiceros ese mismo día. Muy bien. ¿Dudas, preguntas del problema? Profesor, ¿puede explicar otra vez la mediatriz? Ya. 2 rectas. Bisectriz. Corta un ángulo en ángulos iguales. ¿Listo? Sí. Facilito. Mediatriz.
Es una recta que forma 90 grados con otra, y que las parte en lados iguales. AM es igual a MC, son exactamente lo mismo. Yo lo que hago es cortar. Son lados iguales, pero forman 90 grados. Esta recta no nace de cualquier punto, no puede nacer ni de A, ni de B, ni de C. Tiene que nacer así, del aire. ¡Pah! Solamente cortas. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Muy bien. Siempre, recuerden, estas propiedades básicas de que la suma son 180 y que la suma de los externos es igual a la suma de dos internos, funcionan de mil maravillas. Prácticamente les permiten resolver todos los problemas. Creo que hasta ahorita hemos visto que todos los problemas se pueden resolver con eso. No, si acaso voy a copiarlo. Creo que no lo copié yo. Saquen el screenshot rapidito, creo que yo no lo copié. A ver, yo no lo voy a copiar. Muy bien. Sigamos. Profe, la línea rosada es la mediatriz, ¿no es cierto? Sí, la línea rosada es la mediatriz y la línea roja es la bisectriz. ¿Cómo hubiera sido si pidieran la bisectriz exterior del ángulo B? El problema es que la bisectriz exterior nunca hubiera cortado a esta mediatriz. Porque la bisectriz exterior del ángulo B, del lado B, sería más o menos esto, lo pongo por aquí, y tendría que cortarlo por acá. Y esta línea negra nunca corta la línea rosada, ¿no, señoritas? No. No se podría. Por eso es que no se puede. Ahora, si a ti te piden hallar la bisectriz de una línea, tú tienes que extender y del ángulo que te sobra, tienes que cortar, ¿sí? ¿No más dudas? ¿No más preguntas? ¿No? Ya, pasamos. Acá dice, en la figura, calcular el ángulo X de la siguiente figura. Ya. ¿Alguna idea de cómo resolver esto? Señorita Vilma, yo le tengo fe. Ay, un ratito, déjeme. Les voy a ir explicando una propiedad muy interesante de la mediatriz, ¿sí? Esto normalmente, bueno. Ustedes tienen un lado cualquiera, ¿ya? Por favor, todas aquí. Voy a intentar ponerlo un poco más acá, para que se note. Muy bien. Ustedes tienen un lado cualquiera, que lo van a llamar A y B, ¿sí? La mediatriz corta en la mitad, ¿no? Haciendo lados iguales. Hasta aquí, ¿todo bien? Es lo que vimos hace un ratito. Sí, sí. Propiedad de la mediatriz. Corta, por eso les digo, corta un ángulo en la mitad y forma un ángulo de 90 grados. Lo que ustedes pueden hacer, señoritas, por favor, quiero que todas estén atentas aquí. Desde el punto A hasta un punto y desde el punto B al mismo punto, la propiedad de la mediatriz lo que nos dice es que vas a formar un triángulo isósceles. ¿Sí? Vas a formar un triángulo isósceles. Yo le pongo cuadradito, se ve extraño. Ya está. ¿Y cuál es la propiedad de los triángulos isósceles, señoritas? Que sus dos lados son iguales. Que tiene dos ángulos iguales y dos lados iguales. Es la propiedad básica de la mediatriz. Es súper útil. Cuando ustedes tengan un triángulo, es otra. Cuando ustedes tengan un triángulo isósceles y le pasan la altura, también se va a hacer lo mismo. Bien. Con esta idea, ¿alguna idea para resolver este problema? Profe, siempre se va a tener que formar un triángulo isósceles con una mediatriz ahí. Sí, siempre se forma un triángulo isósceles. Vilma, ¿tú? No sé, en el ejercicio anterior hicimos una línea para formar un triángulo. Ajá, ahí está. Ahora voy a hacer dos líneas. Ajá, esa línea más. A ver, señoritas, esta es una línea que forma 90 grados con AB y los parte en lados iguales, ¿no? Sí, sí, no, sí, sí. ¿Sí? ¿Todas? ¿Sí, sí, no? Sí. Ya. Chicas, pregunto.
¿No es esto una mediatriz? ¿No es esta línea rosada que la voy a volver a trazar? Voy a trazarla en rosado un poquito más intenso. ¿No es esto una mediatriz? Sí es. Y aquí, en el triángulo BC, ¿esto no es también una mediatriz? También es una mediatriz. ¿Y qué nos ha dicho la nueva propiedad de la mediatriz? Ya la voy a dibujar de rojo. Si yo, estos dos lados... Ay, me muevo un poco más acá. Estos dos lados que están aquí, ¿no son iguales? Y van a ser iguales los dos lados. Y si yo le llamo alfa, ¿el de aquí también no va a ser alfa? Sí, también va a ser alfa. Muy bien. Así como lo he hecho, ¿puedo hacerlo en el otro triángulo con la mediatriz? También. ¿Sí? Entonces, si Sí. yo digo, miren, él va a valer beta y él va a valer beta. Y si él vale estas rayitas medias onduladas rojas, aquí, estas rayitas medias onduladas rojas frente a cada ángulo, y él también es isósceles, ¿esta también no van a ser 3 rayitas onduladas rojas? Sí, también. Y ahora, vean ese triángulo. El triángulo, a ver, este que está aquí. El triángulo AC con estas líneas, el que está cerrado. ¿No es también un triángulo isósceles? Sí, sus dos lados están iguales. Entonces, ¿cuánto debería valer el otro ángulo? El que está en la esquinita. También X. También X, ¿no? X. Miren, propiedad de la suma de los ángulos de un triángulo. ¿Cuánto vale todo? 180. Tiene que valer 180. ¿Cuánto es mi ángulo en A? Alfa más X. Alfa más X. ¿Cuánto es mi ángulo en B? 80. 80. ¿Cuánto vale mi ángulo en C? Beta más X. ¿Esto cuánto vale? 180. 180. 2X, porque es X, más alfa más beta. Este 80 que está sumando Es igual a 100. es igual a 100. ahorita, Vilma. Ya te vi. Ahora, señoritas, pero este alfa más beta no está aquí. Sí. ¿Y cuánto vale alfa más beta? 80. 80. 2x más 80 es igual a 100. Este 100 que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. 2X es igual a 20. ¿Y x cuánto vale? 10. Sí, Vilma, era 10. Bien. En mi cabeza está tan... A ver, yo sé que aquí sí hay dudas, porque he usado dos propiedades que tal vez no la conocían. Esta es la propiedad de la mediatriz. Funciona en el 99% de los casos. Siempre está ahí. Es práctica, es rápida. Cuando ustedes vean una línea que ha cortado dos rectas iguales, o sea, por ejemplo, AD y DB, que los ha cortado igualitos, y que forman 90 grados, ustedes no lo duden. Esto es una mediatriz. ¿Qué es lo que siempre tienen que hacer? Completen. Igualito acá. Esto también es una mediatriz. Pum, completen. Porque al completarlo van a obtener una de las propiedades más importantes de todas. Como estos dos han sido cortados y forman 90 y son iguales, esto de aquí es un triángulo isósceles. ¿Y como es un triángulo isósceles? Sus ángulos son iguales. Igualito aquí. Él es un triángulo isósceles, sus ángulos son iguales. Y como este vale rayita roja, él también vale rayita roja. Otra vez, triángulo isósceles, él vale X, él también vale X. Ya completaron. Solo suman y ya está. Son dos propiedades que parten de una, señoritas, ¿sí? Por favor, quiero que estén atentas aquí. Esta que está aquí, que es la propiedad de la mediatriz, si se llamará así, la verdad, pero yo sé que es una propiedad de la mediatriz. Y la otra, que es una propiedad de los triángulos isósceles. Y ustedes se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Yo tengo aquí mi triángulo isósceles. A ver, yo tengo aquí mi triángulo isósceles. Así está bien de este lado. Y digo que este lado es igual que este lado. ¿Sí, señoritas? Es el triángulo A, B y C. Y como es un triángulo isósceles, la recta que pasa desde el punto más alto hasta abajo, formando la altura, lo he puesto mucho a
a la izquierda, un poco más a la derecha. Muy bien. ¿Sí? Esto siempre, señoritas, siempre, siempre, siempre va a formar 90 grados. Va a partir este ángulo en ángulos iguales. Y a su vez va a hacer que sus lados sean iguales. Se parece al de arriba, ¿no? Sí. Es más, y el de aquí también sucede que él va a ser cortado sus ángulos. Ahora sí se parece. Sí. Forma 90 grados, los ángulos se cortan. Ah, estos son iguales. Bueno, no beta, sino alfa. Estos son iguales porque son isósceles. Esta es la propiedad de la altura en isósceles. Y esto es útil porque esta línea roja que yo acabo de dibujar es bisectriz, mediana, mediatriz y otro que se llama... Y el punto baricéntrico está dentro de la misma recta. El triángulo isósceles, cuando ustedes le parten una altura, tiene todas las rectas sobre una misma. Esa recta tiene todas las propiedades de las otras rectas. Es una línea recta que parte en la mitad y forma... Es una línea que parte dos ángulos en ángulos iguales, bisectriz. Es una línea que cuando choca con un lado, lo parte en lados iguales, mediana. Es una línea que cuando parte los dos lados iguales, forma 90 grados, mediatriz. Ah, y encima te da un triángulo rectángulo que puedes utilizar Pitágoras. Es todo. Literalmente hablando es todo. Con esto ya resuelven un montón de problemas. Esta es una de las propiedades más importantes del triángulo isósceles. Es una propiedad que siempre tienen que tenerla a la mano. ¿Por qué? Porque si se habrán dado cuenta, este problema salió casi siempre utilizando propiedad de mediatriz o propiedad de los isósceles. Es una propiedad que siempre es bueno que la recuerden, igual que el de la mediatriz. Ahorita, ¿dudas, preguntas, algo que no haya quedado muy en claro? ¿No? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe. Bien. Sí. Voy a sacarle screenshot a esto. Se darán cuenta que en realidad yo no tengo los problemas resueltos, sino que los resuelvo acá con ustedes y a veces también yo me confundo. Muy bien. Siguiente problema. Creo que es el penúltimo o el último. No creo que acabemos todos, pero siempre es bueno tenerlos a la mano. Dice, en la figura hay el valor de X. Esto es San Marcos. Así. San Marcos, cuando quiere ponerte problemas de triángulos, no te dice absolutamente nada. Te da la figura y te dice, ya, hazlo. Y ahí uno es cuando se pregunta por qué es que postula este lugar si es que ni siquiera revisan qué están haciendo. ¿Sí? Pero nos están dando algo importante y quiero que todas estén atentas aquí. Me están dando que muchas de estas rectas son bisectrices. Muchas de estas rectas parten de un ángulo en la mitad. ¿Ven este ángulo cerradito y cerradito? Como unas dientes sierra. Ya, eso me está diciendo que ellos son iguales. ¿Ven estos dos ángulos con dos rayitas? Sí, también son iguales. También son iguales. ¿Ven este ángulo puntito, puntito? Ese también son iguales. Estos también son iguales. ¿Y este ángulo de aquí y este ángulo de aquí? Y ese también son iguales. Ah, me falta una letra griega. Da. Es como una E, pero gira. Muy bien. Hasta aquí no hay ninguna dificultad, creo. ¿O sí? No, no hay. No, profe. Bien. A ver, un momento. Ahora. Bien. Estos dos tetas, señoritas, vean este triángulo que lo voy a señalar de amarillo, que en realidad no se me ocurre otra forma de poder mostrarse. Este triángulo grande, todo este triángulo grande. Estos dos teta no son la suma de 2 alfa más 2 beta. Sí. Sí son. 2 alfa más 2 beta es 2 veces teta. Pero a la vez, teta no es 2 veces gamma más beta. También. También. Primer punto. Quiero que lo vean aquí. Del triángulo amarillo, ¿sí? Del triángulo amarillo yo puedo decir que 2 veces alfa más 2 veces beta es igual a 2 veces gamma, ¿no? ¿Todo bien ahí? Sí. Sí. Todos son 2. Está combinado todo.
alfa más beta, ¿cuánto vale? Igual a alfa. Gamma. Primera propiedad. Ahora voy a señalar el segundo triángulo de color rosado. Propiedad de los lados, de los externos, señoritas. Beta más 2 veces teta. Beta más 2 veces teta. He usado un teta distinto. Más 2 veces teta. ¿Cuánto vale? Gamma. Esto vale gamma. Gamma. Beta más 2 veces teta vale gamma. Pero alfa más beta también vale gamma. ¿No son iguales los dos? Sí, son. Entonces yo puedo decir que alfa más beta es igual a beta más 2 veces teta. Teta. Alfa es igual a 20. Alfa es igual a 2 veces teta. No 20, 2 veces teta. Ay, ay, ay. Bien. ¿Cómo vamos aquí? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo sano? Bien. Primera propiedad, chicas. Siempre que vean varios triángulos así todos juntitos, todos pesados, les apuesto que siempre el ángulo externo les va a salvar la vida. Eso es súper útil. Ustedes ya, esto va a salvarme. De alguna u otra forma, yo ya sé que esto va a salvarme la vida. Yo sé que ahora él es 2 veces teta y él es 2 veces teta. Voy a borrar estos. Es que yo en mi emoción he escrito sí y no teta. Sí, es otra letra griega. En algún momento de sus vidas se van a dar cuenta que el abecedario no basta para hacer matemáticas. Es triste, 24 letras no te bastan y tienes que meterle como 15 más. Oye, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas o todo vamos bien? Bien, bien. Bien. ¿Bien? Ya. Ahora, yo quiero este ángulo X. ¿Sí? Este es el que yo quiero. Pero yo necesito saber... yo puedo obtener el que está aquí. ¿Cómo, profesor? Yo puedo obtener este que está aquí. Señoritas, este que está aquí, ¿cómo lo puedo obtener yo? ¿No sería gamma? ¿Seguras? ¿De los dos ángulos internos? Teta más X. Él es... Teta más X. Puede ser beta más X, o sea, aquí tienen teta más X, Ajá. o él es beta más 2 veces. Alfa. No, más una vez. Los dos ángulos internos que sería beta más 2 teta. Bien, espérense, lo voy a pintar de otro color para que se pueda ver de dónde está saliendo, ¿sí? Voy a pintarlo de marrón. De este triángulo que estoy tomando aquí, ¿sí? La suma de sus ángulos externos, 2 internos, beta más 2 teta, él va a valer beta más 2 veces teta. 80 también. Pero, lo siento, estoy escribiendo teta más 2 veces teta. Beta más 2 veces. Era beta más 2 teta. Muy bien, ¿hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, bien. Ya, ahora vamos a ver este triángulo que lo voy a pintar de color mostaza. Ese, a su vez, señoritas, este ángulo que está aquí, ¿no es teta más X? También. También, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí. Del triángulo marrón salió esta letra de color marrón y del triángulo, bueno, mostaza, salió este mostaza. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Todo bien. Ya. Igualando, decimos que teta más X es igual a beta más 2 veces teta. ¿Qué quiero yo? ¿Teta o X? X. Entonces, este teta que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Resta. A restar. ¿Cuánto vale X? Beta más teta, ¿no? Sí, beta más teta. El que pasa a restar 2 teta menos teta, teta, ya. Esto es lo que yo tengo que hallar, profesor. Pero yo no sé cuánto vale ni beta ni teta, profesor. Muy bien. Quiero que vean aquí. Voy a volver a borrar. Profesor, está que borro un montón de veces. Sí, es que es para que ustedes se den cuenta. Lo pondré de lila. Fuerte. Miren este que está aquí. Con este ángulo 80. ¿Este 80 no es el externo de este triángulo morado? Sí, es su externo.
Entonces, ¿cómo lo utilizamos? La suma de dos ángulos internos, Internos me da un ángulo externo. 2 veces beta, teta, más beta, 2 veces beta, ¿cuánto vale? 80. Y tata todo. Alfa, no, beta más beta es igual. Beta más beta es igual a Beta es igual a 40. Pero teta más beta, ¿no era X? Si es X. ¿Cuánto vale igual a X? 40. X es igual a 40. 40. Pregunta, ¿cuántas veces hemos usado el ángulo externo aquí? Varias veces. Prácticamente es el kit del problema. Utilizar varias veces el Mayormente ángulo en todo externo. el triángulo. Casi todo el triángulo hemos hecho ángulo Ujú. externo, ángulo externo, ángulo externo, ángulo externo, ángulo externo. No requieren otras propiedades, porque aquí está la propiedad del boomerang, la propiedad del pescadito, la propiedad del Michi, etcétera, 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 etcétera. La propiedad de estrella, y hay un millón de teoremas de geometría. Pero lo único que necesitan para resolver este problema es los teoremas básicos de los ángulos internos externos. Con eso les basta. Bien, preguntas, dudas de este problema, porque ese problema sí está un poquito más complicado. ¿Lo puede volver a explicar, por favor? ¿Explico todo desde cero? Pregunto, levanten sus manitas las que me digan sí, 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 o no, no, no. Ya me falta poco, creo que mejor rapidito. A ver, una cosa bien rápido, porque estoy viendo que están... Ya, profe, me perdí un poco rápido. Muy bien. Acá hay que ver varios triángulos, ¿sí? La idea, cuando ustedes están en un examen, es utilizar mucho su lápiz y su borrador para seleccionar qué triángulo están trabajando. Seleccionas un triángulo, luego borras, pero no lo vas a marcar, pues, como si tuvieras ira contenida, ¿no? Despacito nomás, como que una lucecita, este de aquí, ya. Primero, yo no sé nada de estos triángulos, literalmente hablando, yo no sé nada de estos triángulos, pero yo sé que estos ángulos están partidos. Alfa, alfa, beta, beta, teta, teta, gamma, gamma. Y solo me dan que esto vale 80 y este vale X. En este punto, yo no sé, profesor, qué tengo que hacer. Yo solo sé que me dan estos datos. ¿Qué hago? Bueno, primero, agárrate de la propiedad más conocida. Voy a hacerlo rápido, ¿sí? La propiedad más conocida es que la suma de dos ángulos internos es igual a un ángulo externo, ¿no? Sí. Sí, bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver este triángulo. Lo voy a resaltar el triángulo mejor con líneas, ¿sí? Ver este triángulo. ¿Sí? Vean este triángulo que está acá, por favor. Con este triángulo, digo, mira, estos dos ángulos internos debe ser igual a este ángulo externo. 2 veces alfa más 2 veces beta debe ser igual a 2 veces gamma. Simplifico y digo, pero aquí me dice que alfa más beta es igual a gamma. Esto es sencillo. Ahora, miren el triángulo, lo voy a pintar de color mostaza. Miren el triángulo mostaza, ¿sí? Este triángulo que está aquí. Profesor, pero en ese triángulo que usted está señalando, beta más 2 veces teta me tiene que dar gamma. Beta más 2 veces teta me tiene que dar a mí gamma. Pero estos gammas no son iguales. Sí son. Este 1 y este 2 no son iguales. Sí, Sí profesor, son. estas ecuaciones son iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Como son iguales, podemos decir que alfa más beta es igual a beta más 2 veces teta. Este que está aquí con este que está aquí se elimina porque uno pasa a restar. Y me da que alfa es igual a 2 veces teta. Bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas o vamos todo bien? Todo bien. Muy bien. Entonces yo digo, él va a valer 2 veces teta y 2 veces teta. Muy bien. Limpiaré los triángulos que he estado haciendo. Profesor, ¿para qué? Para que no me causen problemas ahora que empiece a hacer el segundo cálculo. Bien. Quiero que vean este triángulo de color verde. ¿Sí? Profesor, de ese triángulo verde, yo sé que este ángulo externo es igual a la suma de estos dos ángulos internos, ¿no, señoritas? Sí.
Entonces Sí. es beta más 2 veces Beta más 2 veces teta. teta. Voy a escribirlo con delgadito porque así no se va a entender. Esto va a ser beta más 2 veces Teta. teta. Muy bien. Y ahora miren el triángulo de color mostaza que voy a dibujar. Voy a poner un poquito más grueso. Muy bien. Este que está aquí, este de aquí y esto que está por aquí. También, este mismo lado que yo he dibujado hace un ratito, también es el ángulo externo de ese triángulo mostaza, ¿no? Sí, también le pertenece. Sí, sería. Entonces, esto sería, un ratito. Entonces, esto sería X X más teta. X más teta. Más teta. Son El mismo iguales. lado. Entonces, yo puedo igualar. Beta más 2 veces teta es igual a X más teta. Yo quiero teta o X. X. Entonces, este que está sumando pasa a Restar. beta más teta es igual a X. Muy bien. Con esto ya estaría mi respuesta, profesor, pero necesito saber cuánto vale beta más teta. Muy bien, ahora mira el triángulo de color fucsia que te voy a dibujar. Postdata, no sé si es fucsia o no, pero ya. Este que está aquí. Ah, profesor, de este fucsia yo puedo ver, que 2 veces beta más 2 veces teta es igual a 80. Como todo tiene 2, puedo sacar mitad a todo. Beta más teta es igual a... Me sale 40. Pero beta más teta era X. Entonces X vale 40. Ajá. Son varias veces que he hecho la propiedad de la suma de los externos es igual a un interno. No, la suma de un interno, dos internos es igual a un externo. Son varias veces. Pero ya es bastante visión espacial. Es bastante ver de dónde estoy sacando el triángulo, dónde estoy poniendo el triángulo para poder resolver. Muy bien. Bien, señoritas. La hora ha acabado. Por favor, las que no pusieron sus, ¿cómo se llama? Sus asistencias, no se olviden, por favor. Volveré a pasar el link como... Aunque sí, no. Sí. No, este no. Cualquier duda, cualquier consulta antes de irme, por favor. No, profesor, gracias. ¿Todo bien, por favor? Sí, todo bien, profesor. Todo bien, Gracias. Las que no han puesto su asistencia, por favor, colóquenla y si no, nos veremos la próxima clase. La próxima clase avanzaré otro tema de geometría, que van a ser triángulos, pero esta vez buscaré más problemas con congruencia para que quede bien sustentado el tema. Y buscaré problemas de distintas universidades, ya no solo San Marcos y Católica, tal vez San Martín o otras universidades para que ustedes tengan una visión un poquito más general. ¿Sí? Sí, profesor. Bien, profesor, gracias. Perfecto. Las que no han hecho su asistencia, por favor, su asistencia. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Cuando estaba hablando de la mediatriz y de la altura, ahí, o sea, había dejado en claro que la altura podía hacer muchas cosas. O sea, siempre la altura es todo prácticamente. Solamente en el caso del triángulo isósceles. Solo en el caso de isósceles. Sí, solamente en el caso del triángulo isósceles. Si no es isósceles, no se puede, señorita. Y luego vi que había puesto en la mediatriz que habían dos ángulos. Desde donde parte la mediatriz, los dos ángulos que partía eran iguales. ¿Siempre se va a cumplir eso? Siempre o sea, se va a formar una cumplir eso. bisectriz. Va a formar No una importa bisectriz. si sea isósceles o lo que sea. Exacto. Esa es la propiedad de la mediatriz. Como ya tú tienes una mediatriz, tú puedes formar un triángulo utilizando la mediatriz como base. Y te va a cumplir todas las propiedades. Muy distinto a cuando tienes un triángulo isósceles y te das tu altura. Vilma, recién esta semana estoy publicando todo lo que hemos hecho estos días. ¿Sí? Ya, gracias. Listo. ¿Otra duda, otra pregunta? No. Genial. Siempre recuerda eso. Hay propiedades muy comunes entre los triángulos. Lo ideal es que ustedes las revisen. Pueden demostrarlas también. Son un poco más complicadas de lo que uno esperaría, pero pueden demostrarlas. Y cuando las demuestran, aprenden más rápido. Claro que es como que un ejercicio un poco más complejo. Pero bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, chicas. Sí, profe, gracias. Nos vemos. Sí, profe. Chao, chicas, cuídense. Gracias. Gracias, profesor. Nos vemos.